A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos aquí el día de hoy para discutir un nuevo tema de la odontología. Tenemos como invitada a la ortodoncista Juliana Márquez. Un gusto que estés el día de hoy aquí. Muchas gracias. Sí, ¿y qué tema vamos a explorar contigo? Pues me parece fantástica la idea que propusiste. Juliana Márquez es una ortodoncista y siempre estamos hablando de los beneficios de la ortodoncia. Esto es claro, que la ortodoncia tiene beneficios, pues claro, nos alinea los dientes y nos los deja preciosos en posición. Pero siempre hay que analizar los riesgos de todo tratamiento, ¿no? Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy, los efectos adversos de la ortodoncia. Y comencemos a hablar sobre esto. Claro, bueno, básicamente me quise centrar en esto para ver, o sea, para explicarte qué es lo que el paciente puede sentir cuando se le pone, principalmente en las primeras semanas, la ortodoncia, o qué le puede pasar si es que no acude donde un ortodoncista calificado. Exacto. No, es que bueno, eso es algo que ahorita pues es obvio que tenemos que mencionar esto todos los televidentes, porque desafortunadamente cada vez se oye más de el odontólogo que se cree Dios y hace todo, ¿no? Incluso estaba viendo en Marketplace las ofertas laborales, para que veas, ¿no? Para hablar del caso. Dicen, solo necesito la posición, el puesto que piden, odontólogo con experiencia en ortodoncia. O sea, ni siquiera piden para la clínica un ortodoncista. Piden un odontólogo con experiencia en ortodoncia. Digo, yo voy a meter carpetas. O sea, mi experiencia en ortodoncia también es como que grado 1 sobre 10, ¿no? Exacto. Pero el punto es de que eso, en las clínicas responsables, los dentistas responsables, pues trabajan con toda esta gama de equipo de trabajo, con toda esta gama de especialistas. Y, por ejemplo, yo no hago la ortodoncia. Tengo varios pacientitos de ortodoncia, pero tengo mi ortodoncista que lo realiza, porque no es algo que yo trabajo, no es algo que yo conozco. Conocimientos sí tengo. En la universidad nos enseñaron cómo analizar las radiografías, de ahí he visto mucho de cómo se pega el bracket, pero son 3 años de carrera que yo no he recibido, ¿no? Exacto, y de todas formas, el paciente también, hay algunos pacientes que se centran más en el costo de la ortodoncia. O sea, cuánto le van a cobrar más que en la calidad del tratamiento y de quién lo trata. Entonces, más que nada por eso era que me quise centrar. Además que, tal cual como tú dices, sí hay odontólogos que se creen Dios y que pueden hacer todo y que no saben este tipo de particularidades que podría pasarle al paciente si es que no han estudiado el posgrado. Sí, no, esto es tan simple como, por ejemplo, cuando estamos haciendo el año de salud rural, que venimos, ahí sí somos el Dios del pueblo, pues casos de ortodoncia, casos de extracción de muelas del juicio, casos de endodoncia, casos complejos de rehabilitación oral, pues no son cosas que se hacen en la rural, porque incluso en el sistema de salud pública pues se deriva a estos especialistas, ¿no? Entonces eso sí hay que mencionarlo, de que para cada especialidad existe el especialista. Pero ahora sí mencionemos un poco cuáles son estos efectos adversos. Bueno, lo que incluí en el tema más que nada son ciertas laceraciones que se podría hacer en el tejido, sobre todo los primeros días, reabsorciones de las raíces, si es que el tratamiento no es llevado de la manera correcta, se podrían dar caries, si es que el paciente no tiene una buena higiene y si es que el odontólogo obviamente no le explica bien cómo tiene que lavarse los dientes, higienizar la boca y todo eso. Vamos a ver las diapositivas para poder hacerlo un poquito más didáctico de cuáles son estos efectos adversos que se producen, ¿no? Entonces,
En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver, que me parece súper interesante mencionar, es esto de la caries relacionado con la ortodoncia. Lo que es obvio es que el bracket se coloca en el diente, se pega en el diente y esto va a causar una retención de la placa. Obviamente dificulta el aseo porque estamos pegando ahí un bloquecito en el diente. Exacto. Básicamente. Entonces, si no logramos higienizar correctamente el diente, esta retención de placa, pues sí nos va a conllevar a esto, ¿no? Exacto. Al colocar el primer día los brackets, siempre el ortodoncista tiene que tener tiene que explicarle al paciente cómo tiene que lavarse los dientes para poder evitar este problema. La caries principalmente necesita varias cosas para poder darse. Por ejemplo, el huésped, que somos nosotros, o el paciente que utiliza la ortodoncia, que el paciente tenga una microflora o biofilm o placa bacteriana que con un sustrato, es decir, con la comida o con dulces, por ejemplo, que no sean removidos del diente y que estén un tiempo específico ahí, se forma la caries, ¿no es cierto? Y el primer estadio generalmente es la mancha blanca, que se puede ver más o menos en el tercer dientecito, que es la siguiente diapositiva. Que vamos a ver ahí la imagen, exacto, ¿no? Ahí se ve arriba más o menos cerca de la encía, se ve una manchita blanca, que es la primera lesión de la caries. Y esto se da porque el paciente no higieniza o no pasa el cepillo por ahí. Y obviamente hay una mayor retención de placa bacteriana y más o menos el porcentaje que se puede dar de estas manchas blancas, si es que el paciente no se lava bien, es de 30 a 70% más o menos, y generalmente se da en los dientes anteriores superiores. No, lo que es importante mencionar también cuando se está realizando el tratamiento de ortodoncia, esto viene totalmente a discreción de cada clínica que proporciona el tratamiento, de cada ortodoncista o de cada odontólogo que proporciona el tratamiento, pero durante el año que dura la ortodoncia, durante los 2 años que dura la ortodoncia, durante cuántos años dura la ortodoncia, pues por lo menos personalmente yo considero que mínimo cada unos 4 meses se tiene que estar realizando una limpieza. En un paciente normal decimos cada 6 meses, pero por esta retención de placa que causan los brackets, en estos pacientitos que están atravesando el tratamiento de ortodoncia, pues sí aconsejaría una limpieza cada 4 meses. Sí, exacto, obviamente. Aparte de que el paciente tenga que limpiarse bien y utilizar diferentes tipos de aditamentos, aparte del cepillo dental, sí es recomendada obviamente una profilaxis, una limpieza cada cierto tiempo. Y esto viene a ser algo sumamente importante que muchos pacientitos también les sucede. Dicen, no, ya luego doc. Pero el punto es de que no debemos descuidar esta parte, porque estamos alineando los dientes para que queden en buena posición, pero no queremos que luego suceda lo que estamos viendo en la foto, ¿no? Que quedan los dientes alineaditos, pero con estas manchas blancas o incluso ya con caries, ¿no? Porque la mancha blanca es el primer paso, pero puede que en el año que dure, en los 2 años en lo que dure, pues ya avance y verdaderamente ya forme una carie, ¿no? Sigamos viendo las diapositivas para ver un poco de cómo es esto del bracket en el diente, ¿no? Lo que quiero hablar es de cómo vamos a prevenir esta acumulación de placa que sucede en el diente y cómo va esto, ¿no? Bueno, la prevención de estas manchas blancas, como dije, el paciente obviamente tiene que higienizar bien la boca, el odontólogo le tiene que explicar, el ortodoncista le tiene que explicar cómo hacerlo con el cepillo interdental, y utilizando pastas tal cual como se ve en la imagen, que preferiblemente tengan una mayor cantidad de flúor para que se pueda mejorar o mantener la salud dental. Aparte de eso, también con la nutrición, comiendo comida saludable, no dulces, y también se ve en la segunda imagen de arriba, por ejemplo, la colocación de flúor en los dientes, que es una parte también de la profilaxis dental. Así se puede evitar estas manchas blancas. Pero lo más importante sería en realidad lo que la dices higienización. De la parte del flúor, pues normalmente el flúor se lo emplea más comúnmente en cubeta, ¿no? Pero la colocación de flúor en cubeta pues sería bastante inútil durante este estadio del tratamiento de ortodoncia, porque los brackets van a ser los que mayor
retengan este flúor. Pero también existe el flúor tópico, el flúor que se utiliza con este cepillito para localizarlo puntual en estas manchitas blancas y así poder frenar este proceso, porque si estamos en estas manchitas blancas, pues tenemos que hablar de cuáles son estas opciones de cómo tratarlas. Pero si bien esto viene a ser el efecto adverso que causa sobre el diente el riesgo de caries, pues también tenemos el efecto adverso que puede causar sobre el tejido que soporta el diente, ¿no? Podemos tener el siguiente efecto adverso que vamos a hablar, viene a ser los efectos periodontales, la enfermedad periodontal que puede producir los brackets, que más o menos viene a ser guiada por el mismo factor, la falta de higiene durante el tratamiento de ortodoncia. Pero vamos a hablar de cómo es esto de la enfermedad periodontal que pueden llegar a producir los brackets. Sí, exacto. Esta enfermedad periodontal también se da por una mala higienización de los dientes y generalmente la ortodoncia y la salud periodontal, o sea, la salud de las encías están bastante relacionadas. Si es que el paciente no lava bien los dientes, sobre todo masajear cerca de la encía para quitar la placa bacteriana, siempre las encías lo que pasa es que las encías se inflaman y hay mucha mayor acumulación de placa bacteriana o biofilm, tal cual como se llama. Y obviamente esta mayor acumulación de placa bacteriana también atrae muchas más bacterias que generalmente nosotros tenemos en la flora bacteriana o en la boquita. Y estas bacterias se vuelven malas, causan la caries o también la enfermedad periodontal, que son el Streptococcus mutans, Lactobacillus y demás. Aparte de eso, al hacer que las encías se inflamen, se vuelvan sangrantes, hay una mayor profundidad del surco. Siempre entre el diente y la encía hay un espacio que se llama surco periodontal. Entonces este surquito o este huequito que hay entre el diente y la encía se agranda también, y eso perjudica también a la retención de los dientes en el hueso, se podría decir. Hay mayor sangrado y es un problema también en la ortodoncia, porque generalmente como se inflama la encía suele crecer. Hay muchas veces que se monta encima del bracket y ahí lo que hay que hacer es mandar a cortar la encía con un periodoncista. Entonces, por eso también es súper importante que el paciente sepa que tiene que lavarse súper bien los dientes mientras está con la ortodoncia. Demorarse mucho más en el lavado, o sea, en el baño cuando se está lavando los dientes, y utilizar todas las aditamentos que el ortodoncista le manda para utilizar. Todas las herramientas, porque por ejemplo yo siempre les estoy mandando la fotito a mis pacientes del hilo dental para ortodoncia, porque es verdad, mientras está con el tratamiento ortodóntico, pues el hilo dental normal pues no se puede utilizar porque es muy difícil colocarlo, lograr que pase entre los dientes, por lo que tenemos el alambre, no podemos únicamente alzarlo o bajarlo, pero tenemos también estos hilos dentales que tienen una punta dura que permiten pasarlo a través de los dientes, y ahí obviamente ya podemos tener el aseo que se necesita con el hilo dental, que sí viene a ser algo indispensable. Yo a mis pacientes siempre les digo el hilo dental, porque entre estos espacios interdentales, entre estos espacios como tú mencionas, del diente y la encía, son espacios minúsculos que por la que tenemos colocado el bracket, el cepillo no va a lograr llegar ahí. Y se sigue amontonando la placa, En lo que es el tratamiento de ortodoncia, siempre tenemos un poco de inflamación gingival. Es normal una gingivitis provocada por la ortodoncia. Pero tenemos que limitar la gingivitis y no dejar que progrese a una periodontitis y afectar el soporte del diente, ¿no? Sí, bueno, el siguiente efecto adverso sería que los dientes podrían tener un cambio en el color del esmalte. ¿Esto por qué se podría producir? Bueno, para nosotros cementar o pegar el bracket en el diente siempre utilizamos sustancias que nos ayudan a que el bracket se pegue en el diente, no es que solamente pegamos el bracket y ya. Una de estas, por ejemplo, es el ácido ortofosfórico, y menciona la literatura que en este ácido ortofosfórico puede formar microporosidades en la estructura del esmalte.
es decir, se crean como huequitos en la estructura del esmalte y eso hace que la resina que nosotros utilicemos entra en estos huequitos, causando que si es que el paciente tiene una dieta, por ejemplo, con mucho colorante, o si es que le gusta tomar café, té, chocolate, cosas que sean con mucho color, el diente puede, o la resina que ingresa en ese huequito, puede tomar la coloración de eso y hacer que el diente se haga más café o amarillo. A esto se refiere este efecto adverso. Sin embargo, hay varias cosas que nosotros podríamos hacer, o el ortodoncista podría hacer para evitar esto. Aparte, este grabado ácido o la utilización del ácido también puede provocar descalcificaciones, o sea, nosotros quitar estas sustancias, la resina o eso, puede provocar descalcificaciones, fracturas, pérdidas de esmalte que también podrían provocar estos cambios de color. Para nosotros evitar estos cambios de color o estas descalcificaciones o fracturas, tendríamos que utilizar, para quitar la resina una vez que hayamos terminado el tratamiento de ortodoncia y vayamos a descementar el bracket, tendríamos que utilizar un tipo de fresas o de aditamento en la turbina que sea más suave con el esmalte, como por ejemplo estas fresas de Stainbuster, que son mucho más delicadas con el tejido, no desgastan mucho, o sea, el diente, sino más bien solamente la resina que utilizamos para el bracket. Y además, obviamente, dejan la superficie del diente lisa, sin ninguna porosidad ni nada, que podría causar el cambio de color. Quiero mencionar otro efecto adverso, que puede incluso... O sea, no es meramente estético, es más bien mucho más grave, por así decirlo. Exacto. ¿No? Es un verdadero efecto adverso de que se produce cuando se maneja mal el tratamiento de ortodoncia. Uh-huh. Pero es un efecto adverso muy grave. Muy grave. Sí, es grave porque, se refiere a la reabsorción radicular. Como mencionábamos al inicio, estas reabsorciones se provocan si es que el ortodoncista no aplica la fuerza correcta en el diente. ¿Por qué se produce? Bueno, la reabsorción radicular en realidad es la destrucción de la estructura de la raíz del diente. ¿Por qué pasa esto? Porque si es que el ortodoncista utiliza una fuerza muy fuerte, por ejemplo, lo que pasa es que se provoca una respuesta negativa en el hueso, que se llama más o menos una hialinización. Y esta fuerza muy fuerte hace que se activen ciertas células que se llaman osteoclastos. Estos osteoclastos se comen parte del huesito también y de la raíz del diente. Como vemos en la imagen, hay dientes normales y hay un diente específico con una raíz súper chiquitita. Esa es la reabsorción. ¿Por qué es muy grave? Porque obviamente el diente puede tener movilidad después y puede caerse. Inclusive he leído casos en la literatura que sacas el bracket y te quedas con el diente en la mano, porque el diente ya está tan móvil que no tiene retención en el hueso. Lo que mencionas tú de los osteoclastos es unas células normales dentro del hueso, uh-huh, porque sí existe un proceso de remodelación ósea con el cambio de la ortodoncia. Exacto. Es decir, el dientecito se mueve como que de izquierda a derecha, por decirle el ejemplo, y en el lado en el que va avanzando el diente, pues se va reabsorbiendo el hueso para que el dientecito pueda avanzar, y en el lado del que el diente ya se va yendo, pues existe una generación ósea para crearse. Esto es la remodelación ósea que existe. Y estas células, los osteoblastos, con los osteoclastos regulan eso. Pero cuando se producen estas fuerzas muy abruptas, pues no solo reabsorben el hueso, reabsorben la raíz. La raíz también, exacto.
Este efecto de reabsorción se puede provocar por una... bueno, en realidad los parámetros de la fuerza son la magnitud, la duración, la dirección y el tipo de fuerza. Si es que el paciente es vulnerable y nosotros no utilizamos estos parámetros de manera correcta, entonces se produce la reabsorción. ¿Por qué podría ser vulnerable el paciente? Edad, por ejemplo. Puede ser la nutrición, si es que es un paciente desnutrido, se podría provocar esta reabsorción también. Genética, hay varios pacientes que heredan de sus padres o de sus abuelos esta condición, y también puede ser una vulnerabilidad del diente. Por ejemplo, si es que un diente endodonciado siempre, o sea, con un tratamiento de endodoncia, siempre es mucho más vulnerable a que cuando nosotros pongamos fuerza en el diente se reabsorba. Precisamente por eso es que, por ejemplo, la magnitud de la fuerza siempre tiene que ser ligera. O sea, tenemos que, el ortodoncista tiene que saber que tiene que mantener una fuerza súper leve para poder mover el diente. Esto a veces es un poco molesto para el paciente, podría ser, porque se podría aumentar el tiempo del tratamiento. Sin embargo, para el hueso es mucho más saludable hacerlo de esta forma. La duración de la fuerza también era un factor. Un factor, exacto, me olvidé la palabra, pero bueno. Un factor súper importante es que cuando estamos moviendo esto de los dientes, yo lo que siempre digo es que el diente se puede mover 1 milímetro por mes, más. Entonces, listo, el paciente dice, no, pero yo no quiero tratamiento de 2 años, y cuando hay extracciones, pues mínimo va a ser un tratamiento de 1 año y medio, porque tenemos que terminar de rellenar estos espacios, ¿no? Entonces, en específico, cuando hay extracciones, no, quiero un tratamiento rápido, oí que sí se puede lograr un tratamiento de ortodoncia en 8 meses, y sí se puede lograr, pero depende el caso. En el caso de extracciones tenemos, pues, mínimo unos 10 milímetros para recorrer, entonces eso ya son mínimo 10 meses de tratamiento, mínimo, y después vamos a estar los meses de contención, y si es que el diente está giroversionado también tenemos que enderezarlo. Entonces el paciente quiere tiempo, pero como profesionales tenemos decirles qué conlleva este tiempo, ¿no? Exacto. Entonces eso es básicamente la duración del tratamiento. Tiene que ser el tiempo que duran los dientes en moverse de acuerdo al caso del paciente. Aparte de esto, habíamos hablado del tipo de fuerza también. Este tipo de fuerza, por ejemplo, puede ser fuerzas, o sea, siempre tenemos que tener presente los ortodoncistas que tenemos que aplicar fuerzas ligeras y continuas para poder mantener una salud de la raíz. Y también el otro factor era el tipo de movimiento que vamos a hacer. Siempre ciertos movimientos pueden provocar un poquito mayor de reabsorción que otros. Hoy día hemos mencionado varios de los efectos adversos que pueden acontecer cuando tenemos la ortodoncia, lo de las caries, la enfermedad periodontal, el cambio de color del esmalte y la reabsorción ósea, la reabsorción radicular. Estos son los 4 efectos adversos que hemos analizado hoy día, pero existen muchísimos más. Entonces me encantaría poder invitarte a otra sesión del programa para poder seguirlos discutiendo. Y ya saben, televidentes, pues todavía quedan cosas por mencionar, así que les vamos a dejar nuestro número de contacto al 0998-961-458 o también a nuestra página de Facebook @dentalvantage.uyo para que nos puedan escribir a preguntar cualquier duda que tengan sobre este tema y poder seguirles compartiendo esta información tan importante. Soy su odontóloga Lizeth Naves, un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día.
consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al día.